Hola, hola, sean bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios. Les agradezco mucho que hayan tomado su tiempo para venir a este estudio y continuar con nuestra serie de pasos básicos de la vida cristiana, el cual el tema del día de hoy va a ser victorioso. Así que pongamos este tiempo en manos de Dios y que nos ayude a poder tener el entendimiento y que nos ayude en este caminar y en este estudio. Señor Dios, Padre nuestro y de nuestro Señor Jesucristo, Creador de todo cuanto existe, te damos tantas gracias por permitirnos estar en un estudio más. Gracias por darnos el privilegio de escuchar tu palabra y gracias porque estamos en este tiempo. Ponemos este tiempo en tus manos para que nos ayudes a discernir, a comprender, a entender, a meditar tu palabra. Gracias, poderoso Señor, por todo este tiempo. Asimismo, te solicitamos que quites de nosotros todo estorbo que se interponga entre tu palabra y nosotros, todo cansancio, distracción, pensamiento, malestar físico, alguna opresión espiritual que esté, apártala, Señor bendito, quítala para que nos permita estar al 100% en este estudio y podernos concentrar. Te damos tantas gracias y ponemos este tiempo en tus benditas manos y lo oramos conforme a tu voluntad, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén y amén. Así que como les comentaba, este paso es victorioso. Si recordarán, el paso anterior era seguro, estar seguro en sus manos, de tal forma que habíamos quedado que iba a haber un versículo para seguir creciendo en el Espíritu, seguir avanzando, como lo vimos que el Espíritu empezamos a nacer de nuevo y tiene que ser alimentado y tiene que ir creciendo, por lo cual le había dejado la tareita de aprenderse el versículo del libro de Juan, capítulo 10, del verso 22 al 28. No sé si del 27 al 28, perdón. No sé si se lo aprendieron, donde dice: mis ovejas oyen mi voz y que sigue. Pero vamos a recordarlo. Acompáñeme al libro de Juan, capítulo 10, verso 27 al 28, para que lo recordemos y refresquemos la memoria. ¿Qué nos dice Juan, capítulo 10, verso 27 al 28? ¿Ya lo tienen? ¿Y qué nos dice? Dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que con esos dos versículos que estaban de tarea para memorizarse en el estudio anterior, ahí nos está dando la palabra seguridad, seguros de que, de estar en sus manos, seguros de que nadie nos va a quitar de sus manos, nadie puede arrebatarnos porque ya estamos en las manos de Dios. Al aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, al convertirnos en sus hijos, vimos varios temas interesantes, de tal forma que estamos seguros en sus manos. Y también estaba la otra tareita de ver los libros, aprenderse los libros, los 12 libros de los primeros, que va desde Mateo hasta Colosenses. Son 12 libros para ir aprendiéndoselos. Esto es con la finalidad no solo memorizárselos por memorizarlos, sino meditarlos, aprenderlos, escudriñarlos de corazón, creerlos en espíritu y en verdad, poco a poquito. Esto es básicamente para ir fortaleciendo el espíritu, que vaya creciendo poco a poquito, porque es muy importante empezar a ubicar los libros de la Biblia, empezar a ubicar versículos de tal forma que nos sirvan para futuras ocasiones en este caminar, porque en este caminar hay muchas situaciones de las cuales vamos a ir paso a paso en cada estudio. En este caso, en este tema que se llama victorioso, ¿cómo podemos ver victorioso? ¿O qué se refiere la palabra victorioso? Al decir la palabra victorioso, quiere decir que tiene que haber alguna lucha, algún tipo de situación
de tal forma para que la persona pueda salir victoriosa. Porque si no hay luchas y no hay alguna situación de cierto tipo de enfrentamiento, confrontación o algo, no hay alguna lucha, pues no podría aplicarse lo victorioso. Técnicamente, para salir victorioso tenemos que tener alguna lucha. Si no hay lucha, no podremos salir victoriosos. Así que este tema que vamos a ver es eso de lo que es la palabra victorioso. Como les comentaba, prácticamente hay lucha. La Biblia nos dice que Dios no es quien nos tienta. En este caso estamos refiriéndonos para que tengamos luchas ¿con qué? Con el pecado, con nuestra naturaleza pecaminosa, porque día con día estamos batallando. Sí, ya somos hijos de Dios, sí, estamos en sus manos, sí, tenemos esa protección, tenemos esa seguridad, tenemos ciertas situaciones, pero de tal forma seguimos viviendo en este mundo contaminado, seguimos viviendo en este mundo de pecado, donde está gobernado prácticamente por el maligno, el príncipe del aire, de la potestad del aire, el enemigo que está aquí. ¿Y qué pasa? ¿Por qué tenemos luchas? Porque obviamente al enemigo no le conviene que nosotros nos acerquemos a Dios. El enemigo va a hacer lo que esté a su alcance para entristecernos, para separarnos, para generarnos conflictos, para ponernos oposición, para que no nos acerquemos a la palabra de Dios. El enemigo no quiere que sigamos conociendo a nuestro Creador, no quiere que tengamos una relación con nuestro Padre. El enemigo siempre está pendiente para que a los que se están acercando a Dios realmente y a los que están por creer, a las personas, las estorba. Porque hay muchas de las situaciones que a lo mejor ustedes recordarán que de repente, pues iba a ir a platicarle a mi amiguito, a mi amiguita de que estoy conociendo a Jesús, estoy conociendo a Dios, ¿y qué pasa? O la amiguita se va a otro lado, o se siente mal, o tiene algún pendiente, pone algún pretexto, alguna situación, le sale alguna invitación, alguna fiesta, el chiste es que se aparta y no se le puede empezar a compartir de buena forma. ¿Por qué? Porque el enemigo está presto para que las personas que puedan ser tierras fértiles, para que pueda llegarle la palabra, el enemigo empieza a estorbar. Ya con este contexto estamos viendo que realmente hay luchas. Y vamos a ver los versículos. Acompáñenme al libro de Santiago, en el capítulo 1, vamos a leer del verso 13 al 14. Vamos a ver qué nos dice Santiago, ya que realmente, como estoy comentando, Dios no es quien nos tienta. Y vamos a ver todas las partes de eso que acabo de comentar. Santiago 1, versos 13 y 14. ¿Qué nos dice? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí realmente este verso de que Dios no tienta a nadie, nos lo está declarando. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, Dios me está tentando para estar probando mi fe, Dios me está tentando para estar haciendo ciertas situaciones. Pero aquí vemos en el verso siguiente que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. O sea, cada uno está provocando esa tentación al mantenerse en contacto con esas tentaciones. A final de cuentas es como dice claramente, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. Está declarando una afirmación, no puede ser tentado por el mal, ni tampoco él tienta a nadie. Vemos que para ponernos a pensar, vemos que vamos a decir, Dios, pues voy a tentar a alguna persona para ver qué pasa. Pues realmente no, o sea, no es así de esa forma, porque a final de cuentas vemos claramente que es el Dios creador, el principio y el fin, el alfa y el omega, y a final de cuentas Él sabe todas las cosas
Y al final de cuentas ahí ponemos en nuestro razonamiento, que es tan pequeño, no podemos ir más allá de por nuestra mente tan limitada que tenemos, pero al final de cuentas podemos ver, pues por qué motivo nos va a tentar, si al final de cuentas Él sabe los resultados. O sea, ¿para qué va a jugar nuestro Dios en tentarnos? Y Él ya sabe qué va a pasar, cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a ver esa tentación. Dios mismo ya sabe cómo va a pasar el resultado. Él nos conoce, Él nos creó. A final de cuentas, en nuestro propio pensamiento va a decir, ¿qué caso tiene que nos tiente? Pues es como estar jugando, y Él no está para estar jugando con su creación. Él es un orden, Él es un Dios de orden, Él es un Dios que creó todo esto con una complejidad, todo tiene un orden muy, muy preciso, de tal forma, podemos ver el orden, la distancia del Sol con la Tierra, por ejemplo, de tal forma que si estamos más cerca del Sol, pues, ¿qué va a pasar? La temperatura va a crecer y mucho más nos va a afectar, y viceversa, si el Sol está a más distancia, nuestro planeta Tierra pues se va a enfriar demasiado y no podríamos estar vivos nosotros. O sea, simplemente con ese ejemplo de la distancia de la Tierra con el Sol, y hay miles y miles de ejemplos. El aire que respiramos, algo que no vemos, nos mantiene con esta respiración que necesitamos en este cuerpo. Podemos decir, no podemos tomar agua todo un día, 2 días, 3 días, no pasa mucho. Pero si en cambio no puedes dejar de respirar más de 5 o 10 minutos, si dejas de respirar más de 10 minutos, pues ya no puedes. Todo tiene un orden preciso, de tal forma que como Dios va a jugar voy a tentar a las personas a ver qué pasa. No, Dios no es quien nos tienta, ni Él puede ser tentado, ni tienta a nadie. Ahora acompáñeme más adelantito en el mismo libro de Santiago, vamos a ver entonces quiénes son nuestros enemigos espirituales. Vamos al capítulo 4 del mismo libro de Santiago, en el verso 4. Santiago 4:4. ¿Qué nos dice ahí? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Aquí claramente dice, oh almas adúlteras. Ahí está diciendo una expresión claramente adúltera, que está haciendo algo incorrecto, que está cambiando el orden que debe de ser. Y ahí está diciendo adúlteras, en el término adúltero, que es alterar lo correcto. No está hablando como tal de adulterio en cuanto a la pareja. Está diciendo almas adúlteras. La palabra en definición de adúlteras es cambiar lo correcto, hacer algo incorrecto, algo indebido, alterar lo original. Y aquí dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es amistad contra Dios? ¿Por qué está diciendo que la amistad del mundo? Y está hablando de almas adúlteras. Dice, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Te voy a poner un ejemplo claramente, y en base a una relación puede ser como tipo adulterio. ¿Qué pasa? Cuando una persona, un varón, se empieza a juntar con sus amigos que están en el mundo, y se refiere que están en el mundo, que no tienen la intención de agradar a Dios, que conocen a un Dios, que es su Dios de ellos, que realmente es, sí, Dios, voy a misa cada 8 días, los domingos, y ya está ahí. Ya me confieso con el Padrecito, voy al domingo, ya cumplí, ya esto. Pero ¿qué pasa? Entre semana o llega el fin de semana, se junta con sus amigos, la amistad del mundo, ¿y qué le dicen sus amigos? Tenemos recursos a lo mejor indebidos que sacaron, estafando a alguien, tomando más de lo que debe de ser. ¿Y qué le dicen esos amigos? Vámonos a ver a las mujeres, vámonos a ver a mujeres. Obviamente están viendo que van a ir a ver a mujeres que no son su esposa. En ese momento empiezan a estar adulterando,
¿Por qué? Porque a final de cuentas están dejando lo original, que es respetar a su matrimonio, respetar a su mujer, respetar su familia, respetar si tiene hijos, respetar los tiempos que le corresponde a su familia. ¿Y qué pasa? Se empieza a desviar, empieza con la amistad del mundo y se va con la amistad del mundo para ir a hacer algo indebido, para adulterar lo que es lo correcto. Y por eso dice: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo por quedar bien con los amigos, es que si les digo que respeto a mi familia, que respeto a mi mujer, se van a burlar de mí. Lamentablemente así ya es en estos tiempos. Al decir lo correcto, las personas se burlan. Las personas, ay, ¿cómo crees? Si nada más es tantito, nada más es poco, nada más es ir a ver. Y empiezan a juzgar y empiezan a tacharte, y por tener la amistad, de no querer perder la amistad con tus amigos, agarras y dices, bueno, vamos un ratito. ¿Y qué pasa? La amistad de los amigos, la amistad del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿Por qué se constituye en enemigo de Dios? Porque al final de cuentas eso no es agradable a los ojos de Dios. Eso no es correcto. Y por eso aquí se está refiriendo, almas adúlteras. Estamos viendo que tenemos los enemigos espirituales que nos empiezan a cambiar. Ahora acompáñenme al libro de Gálatas, en el capítulo 5, verso 16 al 17. Vamos a ver qué nos dice Gálatas. Estamos viendo los versículos de tal forma que estamos comprendiendo qué enemigos espirituales tenemos. Gálatas, capítulo 5, verso 16 al 17. ¿Qué nos dice? Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieseis. Al final de cuentas, aquí nos está diciendo que están las obras de la carne y las obras del Espíritu. Obviamente las obras de la carne van a querer satisfacer esos deseos. Y aquí lo está diciendo, esos deseos de la carne. Y dice, no satisfagáis esos deseos. Son normalmente deseos, en este caso, como el ejemplo que estamos poniendo, son deseos pecaminosos. Deseos de estar haciendo algo incorrecto. Realmente ahí está diciendo. Y dice, y es contra el Espíritu. El espíritu que nosotros estamos empezando a alimentar, el espíritu que estamos empezando a hacer crecer, el espíritu que estamos alimentándolo, memorizando versículos, viendo los estudios, aprendiendo. Tenemos una reflexión en uno de los videos de este canal que le llamamos la carne contra el espíritu, y le ponemos de título, ¿quién ganará? Y es la referencia, ¿quién va a ganar la carne contra el espíritu? Obviamente va a ganar a quien le das más de comer. Si das más de comer el alimento espiritual, tienes más comunión con Dios, estás más acercado a Dios, obviamente estás alimentando más a tu espíritu. Y cuando se presente la tentación, tienes más oportunidad de poder hacerle frente y huir de la tentación y poder estar bien. Pero si alimentas más a la carne y entre semana, a final de cuentas, entre semana empiezas a ver videos indebidos, videos que no te llevan a algo bueno, que sabes que no son correctos, a final de cuentas, ¿qué va a pasar? El fin de semana, cuando tus supuestos amigos te digan, vamos a ver a las mujeres, a final de cuentas vas a caer. ¿Por qué? Porque entre semana ya estuviste viendo cosas indebidas, estuviste alimentando tu carne. ¿Y qué pasa? Como lo vimos, cuando llegue la confrontación de la carne contra el espíritu, ¿quién va a ganar? Pues va a ganar normalmente a quien le das más de comer. A final de cuentas, este versículo nos está haciendo bien claramente que está el deseo de la carne y es contra el espíritu. Ahora acompáñenme ahora al libro de Primera de Pedro, en el capítulo 5, vamos a ver el verso 8. Vamos a ver qué nos dice. Otro ejemplo más. Primera de Pedro 5, verso 8. ¿Qué nos dice este versículo 5, 8? ¿Lo tienen? Dice 5, 8.
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí no está diciendo sed sobrios, estar concentrados. Velad se refiere a que mantengamos un tiempo en paz y en comunión con Dios. Dice, porque vuestro adversario, ahí está diciendo, ¿con quién vamos a tener una confrontación en cuanto a la tentación que nos provoca? Dice, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahí está diciendo que anda como león rugiente. Un león rugiente no es de que está ahí apaciguado, tranquilo, caminando, no, o sea, está hablando de alguien que está al acecho, que alguien que está rugiendo, alguien que está próximo para atacar. O sea, él realmente no está diciendo que el enemigo está, ay, sí, tranquilo, todo paz y amor. No, el enemigo está diciendo como león rugiente. O sea, imagínense, es un león, es una bestia grande, con poder, con una masa increíble, de tal forma que con un simple zarpazo puede hacer gran daño. Ahora imagínense, dice, anda como león rugiente. ¿Y qué dice? Más claramente dice, alrededor buscando a quién devorar. Y está diciendo devorar, no está diciendo lo voy a dañar, lo voy a rasguñar, no, está diciendo devorar. Quiere decir que lo quiere despedazar, lo quiere separar del amor de Dios, lo quiere hacer trizas, lo quiere hacer que realmente esté bajo la voluntad del enemigo y no la voluntad de Dios. Así que realmente es esa parte, que el enemigo está como león rugiente esperando a quien devorar. Y podemos decir, ok, ya estamos viendo que tenemos los enemigos, estamos viendo que estamos con una lucha. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿cómo debemos nosotros de responder a estos enemigos? Y la misma Biblia nos dice cómo debemos de responder y afrontar esas situaciones. ¿Qué nos dice? Acompáñenme al libro de Romanos, en el capítulo 12, verso 2. ¿Qué nos dice? Para saber cómo podemos responder. La Biblia nos dice muchas de las cosas de tal forma que es como un manual esto de la Biblia, de tal forma que a cada situación, a cada acción, aquí nos dice cómo debemos de responder, cómo debemos de actuar, qué debemos de hacer. Este es un manual impresionante que abarca todas las ramas habidas y por haber, y la palabra de Dios es tan rica y hermosa que aquí está todo. ¿Ya lo tienen? Romanos 12, capítulo 12, verso 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí nos dice, no os conforméis a este siglo, no estés como este siglo, lo que traen todas las ideas, las filosofías, todo lo que se está implementando actualmente, que está distorsionando todo lo que es la palabra de Dios. Nos estamos dando cuenta que está distorsionándose todo esto. Dice, no conforméis a este siglo. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo vamos a tener una renovación de nuestro entendimiento? Pues con las escrituras, leyéndolas, escuchándolas, meditándolas, estar en contacto y alimentando nuestro espíritu. Dice, renovad nuestro entendimiento. Y dice, ¿qué dice? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Y qué nos dice? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es agradable y perfecta, porque Dios es perfecto y Dios se agrada en estar con sus hijos, en estar en comunión con sus hijos. A Él le agrada que nosotros lo busquemos, y por consiguiente a nosotros buscarlo, nuestro Dios nos brinda las herramientas, nos brinda las ideas, nos brinda a través del Espíritu lo que debemos de hacer, cómo encaminarnos, porque aquí nos está diciendo, su voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿no? Pero pues, nosotros ya vimos que nuestra naturaleza de la carne es pecaminosa,
como lo vimos el ejemplo. Vamos a ver qué nos dice Gálatas 5:16. Acompáñenme a Gálatas 5:16. Está más adelantito. Gálatas capítulo 5, verso 16. Nos dice lo siguiente. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí nos está dando la recomendación. Digo pues, andad en el Espíritu, que quiere decir que nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra interacción, nuestra inercia esté en el Espíritu, estemos pensando en el Espíritu. Y que dice, y no satisfagáis, porque al final de cuentas, a la hora que vemos, cuando viene alguna tentación, hay algo que Dios nos dejó también en este cuerpo, que se llama conciencia. Cuando apenas empezamos a pecar y empezar a ver este tipo de situaciones, la conciencia nos dice, eso no es correcto. Y esa voz de la conciencia nos debe de ayudar para enderezar nuestro camino y empezar a ver, eso corresponde a la carne, eso no es correcto. ¿Qué tenemos que hacer? Andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Ahora acompáñenme nuevamente al libro de Santiago. Vamos ahora al capítulo 4. Vamos adelantito, Santiago, al capítulo 4, verso 7. Vamos a ver qué nos dice una maravillosa herramienta nuestro Dios, porque nos da muchas herramientas y solo estamos viendo algunos versículos de qué podemos tener, porque si vemos más versículos, este estudio se extendería todo el día prácticamente. Pero tienen Santiago 4, verso 7. ¿Qué dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí está diciendo que podemos tener esa situación que dice, someteos pues a Dios. Y someterse es hacer la voluntad de Dios, hacer lo que le agrada a Dios. ¿Y qué pasa? Viene esa tentación, estás en el Espíritu, estás andando en el Espíritu. ¿Y qué dice? Resistir. No estás diciendo, empieza a aventar el round, empieza a aventar la tentación, a ver si la aguantas. No, ahí está diciendo, resiste a la tentación. En el ejemplo que estamos viendo, que es resistir a la tentación. ¿Sabes qué? Sí, pues eres mi supuesto amigo. Obviamente debes decir, sí, eres mi amigo. Pero al final de cuentas, no puedo ir contigo, no puedo ir con ustedes, no voy a ir a ese lugar. Yo voy mejor a mi casa, con mi esposa, y voy a estar con ella, porque al final de cuentas, ella es mi pareja, no las otras mujeres. Es resistir al diablo. ¿Y qué va a pasar? Huirá de vosotros. Ahí podemos ver lo que, el diablo huye, pero al final de cuentas, ¿qué va a pasar? Te puedo asegurar que si tú pones en práctica esa situación, si estás en esa situación con tus amigos o con algún tipo de pecado y empiezas a resistir, te puedo asegurar que esos supuestos amigos ya no te van a decir nuevamente, vamos a ir a ver a las mujeres. Entre ellos se van a poner de acuerdo y ellos se van a ir. ¿Y qué va a pasar? Van a huir en esa parte porque ya no te van a insistir de que vayas a ver a las mujeres. Porque al final de cuentas tú estás resistiendo en esa parte, te estás apartando del pecado, estás andando en el Espíritu y ya no te van a ofrecer esa invitación. Entre ellos murmurarán, van a decir, no hay que decirle al santito, porque el santito no quiere ir a divertirse, no quiere ser libre, le pega a su mujer, está sometido a su mujer. Van a empezar a hablar muchas de las cosas, pero al final de cuentas tú tranquilo o tranquila, porque al final de cuentas tú estás haciendo la voluntad de Dios, estás resistiendo a las tentaciones, estás haciendo lo que es agradable a Dios y al final de cuentas estás teniendo tu lucha y estás escapando con estas herramientas. Está diciendo resistir.
resistir. No te está diciendo ve y haz la tentación, ve con tus amigos y enfrenta la tentación, a ver si no caes en el adulterio, y si no caes ya lo hiciste. No, aquí está diciendo resistir desde antes, no está diciendo que vayas a la tentación, porque al final de cuentas, al momento de acceder e ir a esos lugares, al final de cuentas ya estás cayendo en la tentación, estás teniendo en tus ojos imágenes indebidas que no debes de tener. No necesitas ir y tener ciertas situaciones con las mujeres para decir, sí, ya pequé, ya adulteré. No, a final de cuentas, desde tus mismos ojos, desde tus pensamientos, en tu corazón, ya te estás contaminando realmente. O sea, a final de cuentas es resistir. ¿Y qué va a pasar cuando ya estás resistiendo, cuando ya no te invitan y todo eso? ¿Qué sigue? Empieza lo que vimos, la palabra. Vas a empezar a tener victorias. Y aquí nos dice este estudio, victorioso. Quiere decir que tienes que tener más de una victoria. Porque día con día, aquí como lo vimos, el adversario está como un rugiente todo el tiempo, todos los días. Y todos los días estamos en este cuerpo y todos los días en contaminación con el pecado que está en el mundo. ¿Y qué va a pasar? Por eso dice victorioso. Día con día tienes ciertas luchas, ciertas batallas y tienes que ser victorioso. En este caso, si empiezas a resistir, obtienes una victoria. Ya hiciste una victoria, ya tienes una victoria. ¿Por qué? Porque empiezas a resistir, empiezas a aguantar, ¿no? Y podemos decir entonces, ¿quién es mayor que Satanás? Porque ahí estamos viendo que Satanás está como el león rugiente, como algo poderoso, como quien devorar. Entonces, ¿quién es más fuerte que Satanás? Vamos a ver lo siguiente. Acompáñenme al libro de Primera de Juan, capítulo 4, que está más adelante, un poquito más adelante nada más. Primera de Juan, capítulo 4, verso 4. Primera de Juan 4:4. ¿Ya lo tienen? Que nos dice lo siguiente: hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aquí está diciendo claramente una expresión que está diciendo hijitos. ¿Y a quién se está dirigiendo esta escritura? A los hijos de Dios. No se está refiriendo a los del mundo, porque si estamos poniendo atención, estamos viendo claramente que está hablando de dos tipos de personas. En este caso estamos viendo las personas que están en el mundo y que no satisfagan los deseos del mundo, no te conformes al mundo, no sigas al mundo. Está hablando de las personas que están en el mundo sin Dios. Y aquí está dando, cuando ya tienes la victoria, ¿qué está diciendo? Hijitos, a los que son los hijos de Dios, a los que creyeron en su nombre y a los que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Realmente ahí, como lo estamos viendo en los estudios anteriores, nos convertimos en sus hijos, nos adopta y nos hace sus hijos. Y como Padre Celestial, tiene un cuidado de nosotros, y que dice, hijitos, vosotros sois de Dios, la pertenencia, como lo vimos en el estudio anterior, la seguridad de que nosotros estamos en sus manos. Esa es la pertenencia, porque está diciendo, sois de Dios, nosotros estamos en sus manos, ya somos de Dios, ya estamos con Él. Dice, y habéis vencido. ¿Y cómo dice habéis vencido? Dice, porque mayor es el que está en vosotros. Ahí está diciendo claramente, no estás venciendo por tu propio poder, como tu propia carne. Está diciendo que estás venciendo, dice, porque mayor es el que está en vosotros. El mayor, el Espíritu Santo de Dios que mora en vosotros, es el que hace el poder para poder tener la victoria. No por nuestra propia carne, no por nuestras propias fuerzas, sino por Él. Dice, porque mayor es el que está en vosotros, por medio del poder de Dios. No el poder de nosotros, sino el poder de Dios. Dice, y es mayor Él que el que está en el mundo. ¿Y quién está en el mundo? Pues el enemigo, nuestro adversario.
Es el que está aquí en el mundo, pero aquí nos está diciendo algo muy bueno, que nos está diciendo, mayor es Él que el que está en el mundo, mayor es nuestro Dios y nosotros somos sus hijos y le pertenecemos. Por eso claramente dice, sois de Dios. Debemos estar contentos y regocijarnos nosotros de que somos sus hijos y estamos en sus manos y mayor es Él. Y sí tenemos las luchas, pero estamos con Él y estamos en contacto con Él. Así que Él es mayor. Y vamos a confirmarlo, así como estoy hablando esto de que su Espíritu mora en vosotros, nosotros como cristianos en este caminar debemos de comprobar todo lo que se dice. Y podemos decir entonces, ¿quién vive en nosotros? ¿Quién vive en nosotros como creyentes? Aquí la Biblia nos dice claramente. Ahora acompáñenme a Primera de Corintios, en el capítulo 6. Vamos a corroborar lo que estoy mencionando. Así debemos de corroborar todo lo que se dice, todo con las Escrituras, porque es muy cierto. Lo que yo estoy compartiendo tiene que ser en base a las Escrituras y tiene que ser comprobado las Escrituras para que no haya mala interpretación de que sean las palabras por emociones, por sentimientos, sino se debe de corroborar todo lo que se dice con la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Primera de Corintios 6:19? Nos dice lo siguiente: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Aquí nos está diciendo claramente lo que estamos viendo en este estudio, que el Espíritu Santo mora en vosotros. ¿Y cómo es que mora en vosotros? Porque estamos viendo el versículo anterior, que está refiriéndose a hijitos, está refiriéndose a sus propios hijos. Y este versículo es para sus hijos, no para los del mundo. Aquí está diciendo, vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dice que está en vosotros, el cual tenéis, ¿de quién? De parte de Dios, el Espíritu Santo. Y que así como lo estamos viendo, que Él es el que mora, y ya yo dije que es a través del poder de Dios, pues vamos a ver quién es el que nos da la victoria. Ahora acompáñeme en el mismo libro, no es más adelantito, vamos al capítulo 15, para comprobar esto. ¿Quién es el que nos da la victoria? Primera de Corintios 15:57. ¿Está? 1 Corintios 15:57 nos dice lo siguiente: mas sean dadas a Dios, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos está diciendo lo que estamos viendo. La victoria no es por nuestras propias fuerzas, no es por nuestra fortaleza ni nada. La victoria es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo también es para los que son hijos de Dios, a los que son creyentes de Dios, y que dice, muchas gracias. ¿Por qué? Porque es gracias a Él, gracias por medio de la obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por medio de Él podemos tener la victoria, porque Él nos envió el Espíritu Santo. Cuando ascendió el Padre, nos envió el Espíritu Santo para que esté con vosotros, para que esté todo el tiempo y more en nosotros como sus hijos. El Espíritu Santo, que lo vimos, que es del nacimiento, del nacer de nuevo. Al nacer de nuevo nacemos espiritualmente y tenemos ese espíritu. Y tenemos que ir creciendo y fortaleciendo y teniendo esto. Y aquí como vemos, están las luchas, pero hay victorias. ¿Y la victoria en qué es? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso muchas gracias a Él, porque por medio podemos obtener la victoria por medio de Él. Gracias, gracias Dios, gracias porque por medio de ti y por medio de tu palabra podemos ver tantas instrucciones, tanto que debemos de escudriñar, de meditar para poder afrontar eso y tener victorias y seguir saliendo victorioso con Dios por medio de Él y por Él, porque nosotros sin Él nada somos, nada podemos hacer sin Él. Así que Dios
quien está en el creyente nos da los recursos para vencer en esta lucha. Entonces, para evitar la tentación, ahora, ¿qué debemos de hacer? Y nuevamente, como les comento, todo está en este maravilloso manual, en esta palabra de Dios. Vamos a ver, acompáñenme ahora al Salmo 119, del verso 11. Vamos a ver qué nos dice el Salmo. Algunas de las situaciones para evitar caer en tentación, como estamos diciendo, huir, no afrontarla, porque nos captura y ya nos deja ahí. Salmo 119, verso 11, que nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Que dice en mi corazón, y ahí dice algo interesante: he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Quiere decir esto que es una acción de estar en contacto con la palabra de Dios, porque es, he guardado tus dichos, he guardado lo que tú me dices que haga, cómo me conduzca, cómo camine, los he guardado. ¿Para qué? Para no pecar contra ti, para evitar caer en la tentación. Ese versículo nos está diciendo claramente eso. Acompáñenme más adelantito en el siguiente libro, que es Proverbios. Vamos al capítulo 4. Vamos a leer el verso 14 y 15. Proverbios 4, 14 y 15. Vamos a ver qué nos dice este proverbio. Dice: no entres por la vereda de los impios, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. O sea, aquí realmente nos está diciendo, como lo estamos comentando en el ejemplo, realmente, aquí nos está diciendo: no entres por la vereda de los impios, no sigas su camino, no sigas lo que tienen, lo que ellos maquinan, pensamientos para mal, no lo sigas. Dice: no vayas por el camino de los malos, déjala, no pases por ella, huye, apártate. Ahí claramente está diciendo: no quieras hacerte el valiente, ir a pelear con el pecado, buscar confrontación con el pecado. Aquí te está diciendo claramente: apártate, huye, no pases. Aquí está diciendo varias instrucciones de tal forma que es evitar caer en la tentación, porque la carne es débil, y puede caer en la tentación fácilmente. No es que te hagas el valiente: yo ya estoy estudiando y ya puedo aguantar y puedo soportar. No. Las escrituras, que tienen muchísimo más sabiduría que todo lo que se pueda pensar, las escrituras te están recomendando: apártate, huye, no pases por ella. Las escrituras te están dando la recomendación y Dios mismo sabe por qué está diciendo eso: apártate, huye. Ahora acompáñenme a ver otro versículo, que es en Mateo. Vamos al capítulo 26. Mateo 26. Vamos a ver el verso 41. Mateo 26, 41. ¿Qué nos dice Mateo 26, 41? ¿Ya lo tienen? ¿Qué nos dice? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lo que acabamos de ver, ¿qué nos dice? Velar, orar en todo momento. ¿Para qué? Para que no entres en tentación. Estar en la conciencia y en la mente que Dios ve todo, Dios sabe todo. A Dios no le agrada el pecado. ¿Qué pasa? Dice, el espíritu, lo que estamos alimentando, el espíritu quiere hacer las cosas buenas.
Por eso es eso, la pelea del espíritu con la carne. El espíritu, la verdad, está dispuesto. Pero ¿qué pasa? La carne es débil. Nuestra carne es débil. No tiene la fortaleza para afrontar y pelear con el pecado. La carne es débil. Y aquí nos está diciendo, velar y orar para que no entres en tentación. Vamos a ver otro versículo que es en 2 de Timoteo. Vamos al capítulo 2 y vamos a ver el verso 22. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 22. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 22, que nos dice lo siguiente. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los de corazón limpio invocan al Señor. Aquí realmente es otro versículo muy interesante, de tal forma que está diciendo, huye también de las pasiones juveniles. Y nuevamente es como el ejemplo que estamos viendo, es huir para no estar ahí. ¿Y qué dice? Aparte de que nos dice huye, nos dice qué hacer cuando huimos, nos dice claramente qué hacer. O sea, nunca, la palabra de Dios nunca nos deja al aire, nunca nos deja a la deriva. Por eso es seguir viendo. ¿Y qué nos dice? Así, huye. ¿Y qué dice? Sigue la justicia, lo que es justo, la fe, el amor y la paz. Lo que estoy diciendo, huye. Te invitaron allá, no quiero ir, no quiero ver mujeres, voy a mi casa, voy en paz a mi casa, voy a la justicia de Dios, que me dice Dios, ama a tu mujer, respétala, hónrala, quiérela, cuídala. Muchas de las cosas, voy a mi casa, hago eso, estoy en justicia por medio de la fe, porque creo lo que me recomienda Dios, lo que me dice Dios en su palabra, lo creo. Y en el amor, que es el amor que Él me dio, de tal forma que yo también amar a ir con mi familia, realmente, y estar en paz. ¿Y qué dice? Con los de corazón limpio. ¿Y qué pasa? Que dice que invocan al Señor. Es limpiar nuestro corazón de todas esas maldades, iniquidades, para estar invocando al Señor. Ahí nos está diciendo claramente muchas de las cosas, y estamos viendo muchos versículos. Así que podemos ver que todos somos tentados, pero eso no significa que tenemos que caer en pecado. Así que vamos a ver 3 verdades, de lo cual nos dice, acompáñenos a 1 de Corintios, capítulo 10, verso 13. Más atrás, hay que regresarnos. 1 de Corintios, capítulo 10, verso 13. Vamos a ver qué nos dice. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí está diciendo claramente que va a haber las tentaciones, pero que Dios, nuestro Dios amoroso, está al tanto y al cuidado de nosotros. Él está al tanto, que está diciendo claramente, no os ha sobrevenido ninguna tentación, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. En el momento, en una situación que no te puedas salir tan rápido de esa situación, Él está al pendiente, de tal forma de no dejarnos más tiempo en eso. Y que dice, si nos dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En ese momento, como lo mencioné hace ratito, puede ser en ese momento que te llegue la sensación, esto no está bien, esto no está correcto, me tengo que apartar, me tengo que ir, vámonos. En el
al momento te da la salida, una distracción, una situación de tal forma que puedas apartarte, que puedas huir una pequeña ventana de oportunidad para que puedas huir del pecado y puedas salir. Porque ahí dice que está teniendo cuidado y no puedes ser tentado de más de lo que puedes soportar. Así que estas tres verdades, dices, es normal sentir tentación, pero es posible vencerla. Es normal, no te sientas mal. Todos tenemos tentaciones de una u otra forma. A algunos es una tentación específica de tal situación, a otros de otra, otros de pensamientos, otros de economía, otros de adulterios. O sea, cada quien tiene sus tentaciones, cada quien tiene sus luchas. No te debes de sentir mal, tienes luchas con esas tentaciones. Pero Dios pone límite a las tentaciones para que las podamos resistir. Y como lo vimos, ante cada tentación, Dios nos brinda una salida. Así que ustedes pueden recordar algún evento de que fue tentado y venció en Dios. Realmente puede pensar en esa parte, en qué momento puede ser uno tentado, ¿no? Puede ser algunas historias normalmente que acontecen en las empresas, de tal forma que, ¿qué pasa? Las empresas normalmente, hay empresas de todo tipo. Voy a hablar de una empresa donde venden productos, dan productos a los vendedores, de tal forma que los productos de los vendedores, el producto a su vez se gana comisión. Las empresas comunes que dan a vender productos por comisión. Pero ¿qué pasa? La comisión normalmente luego no puede ser lo suficiente para poder solventar ciertos gastos, y más si las personas se encuentran en deudas algo, dicen, no, pues la comisión la empresa me da, y me dice, no, pues tengo tanto de comisión. Pero como el vendedor es libre para ir a vender esas situaciones, puede llegarse a encontrar con las personas y poder vender más caro el producto, más caro de lo que debe de ser. Porque a final de cuentas dicen, no, pues mi comisión es baja, no, pues necesito más dinero, pues ¿qué voy a hacer? Pues le voy a subir al precio para poder obtener más ganancias. Pero ¿qué pasa? Esa es una tentación. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo que la empresa que contrata no te está diciendo, ¿sabes qué? Este es el margen de comisión. La empresa está confiando en ti y te está diciendo, este es el margen de comisión. Al final de cuentas puedes llegar a subirlo, pero estás haciendo algo que está por tu propia parte. Estás siendo tentado de tal forma que le subes el precio para tener aparentemente más ganancias. ¿Y qué pasa en nuestra vida cristiana? ¿Qué pasa? ¿Qué debe de ser lo correcto? Es decir, no, pues Dios me está diciendo que haga lo correcto. Y como vemos, si confiamos que somos sus hijos de Dios, a final de cuentas Él tiene el cuidado de nosotros. Él sabe lo que necesitamos, Él sabe los recursos que necesitamos, Él nos brinda los recursos que necesitamos. Entonces, ¿qué debemos de hacer con esta parte de historia que estoy contando? El vendedor tiene que ser consciente de tal forma que dice, estoy trabajando en esta empresa, a final de cuentas debo de respetar lo que se me indica. Debo decir, si mi comisión es tanto, no debo por qué subir el precio. Y a final de cuentas debo de someterme. ¿Por qué? Porque Dios me dice, haz lo correcto, haz lo agradable ante los ojos del Señor. Él te proveerá. Dices, no, pero es que si le bajo y doy el precio correcto, no me va a alcanzar, no voy a tener para comer. Entonces ahí estás cayendo en una parte donde estás diciendo que por tus propias fuerzas, por tus propios méritos, estás teniendo los recursos para poder sustentarte. Y al final de cuentas, el que nos sustenta es nuestro Dios. Y si somos y queremos que somos sus hijos, Dios nos va a sustentar, Dios va a tener el cuidado de nosotros y brindarnos todo lo que necesitemos. Por eso dice el versículo, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Qué quiere decir? Que debes de hacer lo correcto. ¿Qué va a pasar? Dices, ya no voy a aumentar la comisión, voy a dejar el precio que debe de ser y voy a ganar la comisión que debe de ser. Es poquita,
pero confío en que el Señor me va a sustentar. Voy a sentir que gano muy poquito dinero, que no me va a alcanzar, que las deudas me absorben, que las deudas están encima de mí, que la comida, que las cosas de los útiles para los hijos, que ya pidieron tal cosa y tal cosa, se viene una montaña. Pero al final de cuentas es resistir a la tentación de querer cobrar de más. Y al final de cuentas estar confiando en el Señor. Y es una etapa de prueba, de tal forma que tú estás diciendo, tengo que hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Aunque no me agrade, tengo que hacer lo correcto. Porque eso es lo bueno, agradable y perfecto. Y al final de cuentas, ¿qué pasa? En esta historia, las personas pueden tener pocos recursos, pero va a durar por un tiempo porque el Señor se va a encargar. ¿Y qué va a pasar? A final de cuentas, llega la empresa a darse cuenta que la comisión es muy baja y hace un ajuste de tal forma que dice, ok, tu comisión ya va a aumentar y va a aumentar al triple. Y en ese momento, ¿qué pasa con la persona que fue fiel y creyó en Dios? ¿Qué pasa en ese momento? Si ya se estaba acostumbrando y adaptando a la comisión baja que tenía que ser, y de repente le llega la sorpresa, ¿sabes qué? Ahora la comisión va a ser 3 veces más de lo que estaba. Ya subió la comisión. ¿Y qué pasa? En ese momento se llega el gozo porque el Señor respondió a la petición, a estar confiando en Él, y en ese momento se siente una gran satisfacción de tal forma que dices, wow, ahora gano 3 veces más la comisión que me estaban dando, aunque era poquita la comisión, pero ahora ya se volvió esa poquita comisión al triple. Y que dice, wow, se siente tan maravilloso de que tener una comisión tan baja como 1, ahora se convierte en 3. Y ese 3 es de gran bendición porque lo disfrutas y ahora hasta sientes que ganas mucho más, porque la comisión se superaumentó, por así decirlo, porque ya te estabas acostumbrando. ¿Y qué pasa? Dios movió esa situación de tal forma para que tengas una mayor comisión y puedas disfrutar cada peso, cada centavo que tienes, y bien habido, bien disfrutado, bien ganado, haciendo lo correcto con la parte de Dios. Y al final de cuentas eso es una recompensa que Dios tiene cuidado. Este es un ejemplo. Dios puede mover ciertas situaciones. Dios te puede sacar de ese trabajo, ponerte en otro trabajo con mayor ingreso, mayor tiempo, puede darte ideas, puede hacer muchas cosas. Pero en esta historia que acabo de contar es precisamente lo que puede pasar comúnmente en las empresas, donde los vendedores suben el sobreprecio para ganar más, pensando que con eso van a solventar todos los gastos. Y puede ser porque al final de cuentas estás haciendo algo incorrecto, y puede ser que ese recurso de más lo termines gastando en cualquier otra situación, en algo que no tienes controlado, y se te va el dinero como agua y se te va y se te va. ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo correcto. Y más sin en cambio, haces lo correcto, aunque aparentemente tengas menos, haces lo correcto, pero parece que tienes mucho más porque te alcanza para más. O lo que te alcanza lo disfrutas de una manera y una magnitud de tal forma que dices, wow, estoy disfrutando esta comida, aunque pueda ser una comida tan sencilla, pero la disfrutas, la saboreas, que a tener un banquete seco y que puedas tener contiendas, puedas tener algo indebido, y disfrutas más una comida sencilla en amor y en paz con la voluntad de Dios. Por eso quise decir esta historia como reflexionar de algún tipo caso de tentación. Y en ese caso se resistió a la tentación, se salió victorioso y se aumentó la comisión. ¿Y qué pasa? Quedas en contentamiento, haces bien tu trabajo y ya. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La empresa igual, lo mismo, vuelve a ver que hay una comisión alta, y ¿qué pasa? Ahora van a castigar a los que vuelvan a subir todavía mucho más la comisión, porque realmente dice la empresa, pues ya te estoy dando una buena comisión, ¿por qué le vas a subir de más a la comisión? ¿Y qué pasa? La persona que se mantuvo fiel y todo, y ya está contenta con esa comisión, aunque la empresa lo esté buscando diario para estarlo checando, no tiene nada de qué temer, porque está haciendo lo correcto. Y al final de cuentas la empresa lo cheque en todo momento, en todo el día, con cámaras o lo que sea la situación. No hay nada de qué temer.
Al contrario, hasta puede ser de testimonio, porque la empresa puede decir, pues esta persona lo estoy cheque todo el tiempo está dando el precio correcto, y todos los demás puede ser que estén sube y estoy duro y duro con los demás, y ellos porque están tan contentos con la comisión, tan contentos simplemente porque se está haciendo lo agradable ante los ojos de Dios. Y Dios de una u otra forma te va a sustentar, porque si crees y ya eres su hijo, de una u otra forma no te va a desamparar, te va a dar todo lo que necesites, todos los recursos que necesites. No te estoy diciendo que te va a hacer multimillonario ni nada, estoy diciendo te va a dar lo que necesites, lo que te haga falta y lo que Él crea que es bueno para ti. Él te lo va a proporcionar, de una u otra forma va a llegar a tu vida. Así que en vez de buscar querer tener más comisión, busca mejor ser agradable a Dios y hacer su voluntad, hacer lo que a Él le agrada. ¿Y qué pasa si nosotros llegamos a caer en pecado? Lo maravilloso que es, hay perdón en el pecado. Pero simplemente, si estamos en este caminar, pues hay perdón cuando nos arrepentimos genuinamente y lo buscamos. Vamos, acompáñenme al libro de Primera de Juan, vamos al capítulo 1, verso 8. Está antes de Apocalipsis. Primera de Juan, unos libros antes de Apocalipsis. Primera de Juan 1:8. ¿Qué nos dice lo siguiente? Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Él está diciendo claramente, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, porque al final de cuentas nosotros mismos sabemos si hacemos o no lo correcto. Nosotros sabemos si estamos pecando o no estamos pecando, como el ejemplo que estamos viendo. Si la empresa me está diciendo, esta es tu comisión, este es el precio del producto, al final de cuentas aquí está diciendo, si nosotros lo subimos de más, aquí está diciendo claramente que si decimos que no pasa nada, no estamos pecando, ahí nos está diciendo claramente, nos engañamos a nosotros mismos. Ahí dice claramente. Y que dice, y la verdad no está en nosotros. O sea que hay pecado todo el tiempo, ¿no? Al pecar, la comunión entre Dios y el creyente se rompe. Dios no está contento, aunque lo ama, Él no escucha sus súplicas mientras no confiese su pecado. O sea, realmente es como que nosotros nos ensuciamos, y cómo vamos a estar acercándonos más a Dios si queremos estar guardando ese pecado y no confesarlo. Como lo he dicho, al final de cuentas Dios ya lo sabe. Dios ya sabe que lo hiciste. No porque tú lo escondas, o porque no lo declares, o porque no lo pienses, que decir, ay, Dios no lo está viendo, o Dios no lo sabe. Al final de cuentas, Él ya lo sabe. Aunque lo ocultes, lo escondas, Él ya lo sabe. Entonces, ¿qué debemos de hacer para ser perdonados? Vamos a ver el verso siguiente, ahí mismo, el verso siguiente, que es el 9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí está diciendo claramente, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, porque nos ensuciamos con el pecado, nos limpiamos de toda maldad y debemos de confesarlo, arrepentirnos genuinamente, de tener un arrepentimiento de verdad, genuino. ¿Y cómo debe ser esa confesión? Ahora sí que confesar no solamente decir pequé, la verdadera confesión requiere varias cosas. Vamos a verlas a continuación, que es ser sincero, estar arrepentido, desear no volver a cometer ese pecado, ser específico, decirle a Dios en qué consistió concretamente el pecado, hacerlo pronto, apenas me dé cuenta qué pecado, debo confesarlo, de lo contrario estoy expuesto a caer en más pecado, hacerlo con humildad,
para pedirle perdón a aquellas personas que se vieron afectadas por mi pecado. Aceptar el perdón, no debemos seguir recriminándonos por pecados que ya confesamos. Si Dios nos ha perdonado, debemos aceptar su perdón y darle gracias por haberlo hecho. Son una de las cosas que deben estar incluidas en esa parte, en tener ese pensamiento cuando confesamos nuestro pecado, ¿no? Ahora acompáñenme a leer nuevamente el pasaje de Primera de Juan 1:9. Nuevamente leemos como reforzar: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí vemos claramente dos puntos que pasan: Él nos perdona y Él nos limpia de nuestros pecados. Son dos acciones que Él hace: nos perdona y nos limpia de todo pecado. Así que debemos de confesar nuestro pecado. ¿Y a quién se lo debemos de confesar? Vamos, acompáñenme ahora al libro de Salmos, capítulo 32. Salmo 32. En el verso 5. Salmo 32, 5. Dice: mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es confesárselo a Dios. ¿A través de qué medio? Pues a través de, en medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que es confesar a Dios nuestro pecado. Ahora acompáñenme a ver el último versículo. Ya vamos a acabar. Acompáñenme ahora a Mateo, capítulo 5, verso 23, para no dejar de lado este versículo que también habla de esta parte que estamos viendo. Mateo 5, 23 al 24. Mateo 5, verso 23, que nos dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahí está diciendo claramente: si quieres ir a entregar una ofrenda, quieres ir a hacer algo para Dios y tienes algún pecado, algo que agrediste, algo que ofendiste, y dice que ahí te está diciendo que te acuerdas de tu hermano, dice: ¿qué pasa? Yo prefiero, aquí prácticamente está diciendo Dios, yo prefiero que vayas y te reconcilies, vayas y arregles esa situación en la medida de lo posible, y luego ven y con toda seguridad, con toda tranquilidad y en paz, presenta tu ofrenda. O sea, porque Dios nos agrada de que, presenta tu ofrenda y ya, no importa que estés mal y hayas pecado con tu hermano, hayas hecho esto, el otro. No, simplemente dice: reconcíliate con tu hermano, reconcíliate en la medida de lo posible. Y para cerrar vamos a ver este último versículo, que es en Santiago 5:16. Santiago 5:16. Vamos a ver algo muy interesante que nos dice. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora sí, porque leí primero la parte donde dice que dejes tu ofrenda, vayas primero, te reconcilies y regreses y presentes tu ofrenda. Aquí está hablando también claramente de ese: si confesaos vuestras ofensas unos a otros.
Aquí está diciendo claramente no que te vayas y te confieses con un padrecito o algo así en las iglesias o algo así, porque de este versículo lo sacan para hacer algo incorrecto, que dice confesaos vuestras ofensas, pero aquí no dice confesa las ofensas a tu autoridad, a tu pastor, a tu líder, a tu padrecito. Aquí no está diciendo no está diciendo que te confieses con una persona en específico. Aquí está diciendo claramente, dice vuestras ofensas, y dice esto, ojo con esto, dice unos a otros. Aquí está hablando de las personas en general, las ofensas unos a otros, dice confesar las ofensas. No es de que confieses y te vas con el padrecito y te vas y le dices, ay padrecito, hice esto, aquello, no, aquí está diciendo unos a otros. Por eso leí el versículo de que está diciendo del hermano, que quiere decir, voy con mi hermano y voy a confesar mi ofensa ante él. ¿Sabes qué, hermano? El otro día, no sé, un ejemplo, estaba en tu casa y vi algún recurso económico, vi una lanita que estaba ahí, pensé que no te ibas a dar cuenta, la tomé, me la llevé porque necesitaba comprar una cosa. Eso es confesar la ofensa uno a otro. Y a final de cuentas, el hermano puede decir, no, pues sí, yo también te voy a confesar que también me di cuenta, porque ¿qué crees? Instalé una cámara y me di cuenta que tú te lo llevaste. ¿Y sabes qué? Te confieso mi ofensa, que pensé y dije maldiciones de ti, de tu vida. ¿Cómo es posible que mi hermano haga esto y que no sé qué y todo eso? Y le empiezo a rezar un montón de cosas al hermano. Eso es a lo que se refiere confesar vuestras ofensas unos a otros. No quiere decir que vayas con un padrecito a confesarte. Aquí dice unos a otros, lo que llegas a transgredir a otra persona. Por eso dice confesaos unos a otros. ¿Sabes qué? Es que hice esto indebido. ¿Sabes qué? Pensé esto de ti. ¿Sabes qué? Hablé mal de ti. ¿Sabes qué? Cometí el error y le dije a tal persona algo que yo creí que era, porque vi que era esto, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos caer en malas situaciones, podemos ver inclusive ciertas acciones que realmente no es lo que es, porque podemos ver ciertas situaciones de personas que llegan a pasar, de que ven ciertas acciones, ay mira, está haciendo tal cosa, y es que eso no lo debe de hacer, o algo así, digamos, por ejemplo, agarras y las personas que viven de vecinos, algo así, y digamos que no conocen a tu familia, llega tu hermana de visita y te visita, que tiene mucho tiempo que no te ha visto, llega, agarra, te visita y, no, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y te da un gran abrazo, incluso hasta ese día es tu cumpleaños y te da un gran abrazo, y te dice, ay hermano, ¿cómo estás? Te veo todo. Pero alguien de la ventana que lo vio y todo, dice, mira, esa persona está engañando a su mujer porque está abrazando a otra mujer. ¿Y qué pasa? Está cayendo en el error de estar viendo. ¿Qué pasa? Esa persona, en vez de estar murmurando, decirle, mira, vi al vecino que estaba abrazando a otra muchacha, vi al vecino que está engañando a su mujer y esta ya tiene otra familia, ya tiene otra situación. Imagínense hasta dónde puede llegar. ¿Y qué pasa? Esa persona, en vez de ir a esparcir un chisme, esa persona debe de acercarse a la persona. ¿Sabes qué? Pues estoy pensando mal de ti, es que estás engañando a tu mujer y esto y lo otro. Está confesando que está pensando mal de la persona. Le está confesando que está pensando en mal. ¿Y qué pasa? La persona, en ese momento, lo correcto es ir con la persona y la persona le va a aclarar. No, sí abracé a esta muchachita y todo eso, pero ¿qué crees? Es mi hermana, no la había visto, vino de viaje. Por eso fue un gran abrazo, porque es abrazo de hermanos. ¿Qué pasa? Esos son parte de ejemplos de confesar vuestras ofensas unos a otros. Por eso es muy importante ver la palabra de Dios y ver cómo dice unos a otros. Aquí claramente está diciendo, no es con una persona específica de que todas las personas vayan con una persona a estar confesando sus pecados. No, aquí está diciendo que confesar las ofensas unos a otros, para que seáis sanados. Aquí está diciendo sanados de corazón, de que hubo una pelea, una separación o algo, y es una reconciliación, una sanación de corazón. Y que dice, la oración eficaz del justo puede mucho, hacer lo correcto.
orar, ¿sabes qué? Voy con esa persona, Dios ayúdame porque la agredí, le hice algo malo, ayúdame, hazme que tenga gracia ante sus ojos, porque la neta le hice algo indebido, algo incorrecto, y pues no creo que me vaya bien, pero tengo que confesar que no es correcto lo que hice, porque le hice un daño a la persona. Puede ser daño así con un nivel bajo, pero hay daños que son tan grandes, tan graves, que es difícilmente repararlos. Pero al final de cuentas, que es el primer paso, ir y confesar, ¿sabes qué? Está este daño, y empezar a hacer esto, hacer lo agradable ante los ojos de Dios. Así es que es eso, para estar bien con Dios, hay que hacerlo agradable a Él. Así que nuevamente, como lo estamos viendo, vamos a dejar tareas para seguir, ahora sí como se dice, ejercitando, no el cuerpo, sino ejercitando el espiritual, para que siga creciendo y siga fortaleciendo y tener ese crecimiento que esté fuerte, ese crecimiento. Ahora va a ser leer los siguientes 15 libros del Nuevo Testamento. Anteriormente la tarea fueron 12 libros, ahora van a ser 15. Va a ser desde primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, libro de Judas y Apocalipsis, prácticamente para terminar el Nuevo Testamento, para memorizar los libros. Prácticamente tenemos toda una semana para poder memorizar los libros. Como les comento, 2, 3 libros por día, bien memorizados, y día con día, o sea, es poca la carga de tarea para crecer y fortalecerse. Lo mismo, vamos a continuar siguiendo leyendo un capítulo de Juan por día, uno por día, para seguir viendo la historia y seguir creciendo. En esta semana nos toca del capítulo 15 al 21, y el versículo a memorizar de este estudio es en primera de Juan 1:19, 1:9, perdón, primera de Juan 1:9, que es lo que estamos viendo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el versículo a memorizar de este estudio. Así que les agradezco mucho por su tiempo, por estar aquí, y vamos a cerrar con una oración dándole gracias a Dios por este estudio. Así que Dios Padre nuestro y Señor, Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por haber concluido este estudio. Gracias porque nos brindas tantas cosas, hay tanta riqueza en tu palabra, tantos versículos, Señor bendito. En este estudio vimos demasiados versículos. Te pido que nos ayudes a tenerlos en nuestro corazón y traerlos a la memoria cuando sea necesario, porque es tanta la información, Señor bendito, pero aún así, aún nos faltaron muchos versículos por ver, y sin en cambio es tanta la riqueza. Ayúdanos a tenerlo en nuestro corazón y para poderlos poner en obra y en práctica y seguir creciendo y seguir avanzando en el caminar, en estos pasos de la vida cristiana, porque queremos ser agradables. Ayúdanos a tener esa humildad, ese razonamiento de que cuando cometamos algún pecado, acudir primeramente a ti y confesarlo con humildad, confesar nuestro pecado para que nos ayudes, nos fortalezca y sigamos adelante, ya que día con día batallamos con el pecado, y como lo vemos en este estudio, hay tantas herramientas para salir victoriosos, porque en ti obtenemos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos tantas gracias por tener tanto cuidado por nosotros. Dejamos todas nuestras vidas en tus manos y lo oramos en nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que pronto vendrá. Amén, amén y amén.
Así que muchas gracias por su tiempo. Nos espera en el siguiente estudio de esta serie, que se llamará el título Señor de todo. Así que muchas gracias. Dios los bendiga.